Vamos a tratar de recapitular un poquito lo que vimos en la clase pasada y enganchar ya en lo que nos interesa de esta clase. Pero todos recordamos que comenzamos el curso refiriéndonos, ¿no es cierto?, al mundo contemporáneo caracterizado por la circulación de mercancías, que es en definitiva el cambio de mercancías por dinero. Vender una mercancía y con el dinero comprar otra. En un paso más adelante, logramos entender que en realidad esta circulación ocurre con los poseedores de dinero que concurren al mercado a comprar ciertas mercancías, luego venderlas y no simplemente incurrir en un intercambio de valores iguales, sino retirarse del mercado con una suma de dinero mayor. Es decir, una nueva suma de dinero que es superior a la primera. Cuando vimos esto, dijimos que en realidad esa masa de dinero capaz de producir un mayor valor ya significaba para nosotros una categoría específica, que es la categoría de capital. Es decir, dinero que arrojado a la circulación es capaz de producir un mayor valor. Y entonces comenzamos a investigar cuál era el origen de ese mayor valor. Y metidos en un cierto proceso de producción, dijimos, bueno, hay una parte de este capital que está integrado por medios de producción, le llamamos medios de producción, pero eran instrumentos de trabajo y materias primas, y suponíamos que, en un ejemplo, todo esto podía representar el equivalente de 4 horas de trabajo socialmente necesarios, el consumo del instrumento de trabajo y el uso de las materias primas. Luego dijimos que hay una compra de una mercancía especial, que es la fuerza de trabajo, cuyo costo, que es la reposición de los medios de vida necesarios para la producción y reproducción de esa fuerza de trabajo, o sea, su medio familiar, la posibilidad de que sus hijos luego, a través de la educación y la crianza, sean ellos también miembros de la clase obrera. Bueno, todos esos medios necesarios de vida podían representar, por ejemplo, el equivalente a 4 horas de trabajo socialmente necesario. ¿Está bien la transmisión? ¿Está todo bien? Sí. Y entonces nos encontrábamos con que en esta operación de producción y venta había una ganancia que podíamos contabilizar en el equivalente a otras 4 horas de trabajo y un valor total de realización de esa mercancía en el mercado de 12 horas. Bueno, estudiamos a partir de acá que la única mercancía que podía crear un mayor valor al que ella misma costó es la fuerza de trabajo.
mientras que las otras mercancías solo transferían su valor a la mercancía. De acá entonces llegamos a la conclusión que ese mayor valor, ese plusvalor, tiene su origen en una mercancía que en el mercado se intercambia, es decir, tiene un valor de cambio que representan los elementos necesarios para su producción y reproducción, es decir, su trabajo socialmente necesario, es decir, una mercancía que, como todas las demás, se cambia en el mercado por su valor de cambio, pero cuyo valor de uso, cuya utilidad específica era esa cualidad de producir un mayor valor al que ella misma costó. Y esa cualidad es el resultado de una premisa técnica y de otra de naturaleza social. La premisa técnica tiene que ver con que una sociedad que ha alcanzado cierto grado de rendimiento del trabajo, de productividad del trabajo, sus productores sociales logran producir los medios necesarios para su subsistencia, para su vida, en un periodo de tiempo inferior al que dura toda su jornada. Si en nuestra sociedad necesitáramos 12 horas para reponer los medios necesarios para nuestra vida, no existiría el plusvalor. Porque es una sociedad que, con independencia de sus relaciones sociales, desde el punto de vista del rendimiento del trabajo, no tendría las condiciones necesarias para que exista un trabajo excedente más allá del de los medios necesarios para reproducir la fuerza de trabajo. La otra premisa es de naturaleza social y tiene que ver con la relación social que une al dueño del capital, a quien detenta los medios de producción, con el que solo puede vender su fuerza de trabajo. Y esa premisa social es que una vez que la fuerza de trabajo es comprada, el control del proceso de trabajo queda en manos del capitalista, queda en manos del propietario de los medios de producción. Es decir, no hay alguien que dice, bueno, yo ahora me contrataste y ahora déjame que yo en la fábrica hago lo que sé hacer. No. Usted ahora entra en la fábrica y pasa a trabajar bajo una determinada jornada laboral y bajo mi arbitrio. Y luego que la mercancía producida pertenece también al propietario de los medios de producción. Es decir, hay una premisa técnica y una relación social que explica el origen del plusvalor. Digamos finalmente que si hay una parte del capital que solo transfiere su valor y otra parte que crea valor, esto llevó a Marx a establecer una distinción, una caracterización al interior del capital. A esa parte del capital que solo transmite valor, las maquinarias, las materias primas, le llamó capital constante. Y a la parte del capital que crea valor, es decir, la parte del capital que es gastado en la compra de fuerza de trabajo, le llamó capital variable. Capital constante y capital variable. Bueno, la definición casi se explica por sí sola en esta cuenta que estamos haciendo acá. Porque si analizamos el valor de esta mercancía, que vale 12 horas de trabajo, las 4 horas que se gastaron en los medios de producción reaparecen intactas en el valor final de la mercancía. Es decir, el valor de esa parte del capital permanece constante.
Mientras que las 4 horas de trabajo socialmente necesario que se emplearon en la compra de fuerza de trabajo, ahora aparecen en la mercancía con un valor de 8. 4 más 4. Es decir, 4 se transformó en 8. Hay un capital, una parte del capital cuyo valor cambió, se acrecentó en el proceso de producción. Es decir, la fuerza de trabajo cambiada por una parte del capital lleva a que ese capital varíe, se altere en su valor final y por eso lo llamamos capital variable. El concepto de capital variable lo tenemos que entender también a la luz de lo que vimos en la clase pasada sobre la naturaleza del trabajo humano. ¿En qué sentido? Cuando uno dice que el trabajo humano, y por lo tanto la sustancia de la fuerza laboral como mercancía, existe como determinación conceptual previa al trabajo mismo, esto significa que alguien, por ejemplo, puede ser capacitado, puede ser preparado para llevar adelante una tarea y luego para llevar otra, y luego para llevar adelante tareas sucesivamente más complejas. La máquina, en su forma más rudimentaria o más elemental, es adquirida para una cierta función y esa es la función que va a cumplir a lo largo del proceso de producción. Puede ser muy sofisticada, puede ser verdaderamente, ¿no es cierto?, extraordinaria en términos de la productividad que le añade a la fuerza de trabajo. Pero cualquiera sea esa, es la que le va a transferir al producto final y no se va a alterar. Si una máquina puede producir una cantidad de remaches o de tornillos por día, esa será efectivamente su producción y nadie podrá capacitarla para otra cosa. Vayamos a un caso todavía más elemental. ¿Un caballo puede ser un medio de producción? Sí. Tirando de un carro, en torno del cual una persona, por ejemplo, realiza un flete o reparte, ¿no es cierto?, leche o lo que fuera. El que conduce el carro puede ser adiestrado para conducirlo, para repartir la leche, para cobrar cada recipiente que baja, ¿no es cierto?, y sube, o no. Pero existe evidentemente la flexibilidad que tiene que ver con la capacidad de abstracción y de poder desenvolver un concepto antes de la ejecución del trabajo. El caballo solo puede tirar del carro sobre la base de una determinación instintiva y algunos estímulos. Nadie va a poder entrenar al caballo para que baje los recipientes de leche, cobre o conmine a la persona que pague la leche que debe desde hace una semana. Imposible. Bueno, pero en ese caso el caballo es un medio de producción, transfiere su valor al producto final. Alguien dice, bueno, este caballo me costó tanto, va a vivir tantos años y yo voy a hacer el cálculo de lo que me costará comprar otro animal para poder seguir tirando del carro. El hombre, en cambio, tiene esa maleabilidad, esa flexibilidad, esa posibilidad de desenvolver una condición creadora, ¿no es cierto?, a partir de su complejidad en lo que refiere, ¿no es cierto?, a la fuerza del concepto, y entonces eso también se relaciona con el capital variable, es decir, el capital que agrega valor. ¿Sí? Bueno, dicho esto,
Vamos a llamar de acá en adelante C al capital constante y B al capital variable, acordémonos de eso. Pero vamos a tratar de detenernos ahora en esto. Cuatro horas para reponer la fuerza de trabajo, 4 horas de plusvalía. ¿No es cierto? 4 horas para reponer de fuerza de trabajo o reponer el llamado capital variable y 4 horas que forman la plusvalía extraída. Si suponemos que la jornada laboral sigue las normas legales y es de 8 horas, esto nos da que en esa jornada laboral de 8 horas, 4 horas están dedicadas a reponer el valor de la fuerza de trabajo, es decir, es la parte de la jornada laboral que ese obrero destina a la reposición de sus medios de vida, es decir, la parte proporcional que destina a su salario, y 4 horas que serían trabajo no retribuido, trabajo excedente por encima del trabajo necesario para la reposición de su fuerza laboral. Entonces, la jornada laboral, vista así, la podemos separar en dos grandes partes, lo que llamaríamos trabajo necesario. ¿Necesario para qué? Para reponer la fuerza de trabajo. Y trabajo excedente, es decir, el trabajo desenvuelto más allá del trabajo necesario para la reposición de su fuerza de trabajo. Marx decía que la relación entre trabajo necesario y trabajo excedente establece de algún modo la relación de fuerza o la tensión existente entre la clase obrera y los capitalistas. Es decir, la jornada laboral está sometida a una tensión y a una puja respecto de qué parte de lo trabajado logra ser retenido para la clase obrera, para su propio sustento, y qué parte debe resignar en términos de plusvalía para su apropiación por parte del capitalista. Trabajo necesario y trabajo excedente también los podríamos denominar trabajo retribuido al trabajador y trabajo no retribuido. Quiero insistir, ¿no es cierto?, con una idea que es importante. Ustedes fíjense que alguien dice lo siguiente: no le pagan su fuerza de trabajo, es decir, acá hay una estafa, acá hay alguien que no paga lo que compró. No, no es así. El fenómeno de la plusvalía, y acá está su paradoja, no rompe las leyes de la circulación mercantil. El trabajador vende su fuerza laboral por lo que su fuerza laboral cuesta en términos de la ley del valor. Pero esa mercancía, que es la fuerza laboral, tiene la peculiaridad de producir un mayor valor. Entonces, la apropiación de trabajo no retribuido se produce y tiene lugar sin que, sin embargo, se violen las leyes de la circulación mercantil.
Bueno, cuando uno ve esto, dice, bueno, muy bien, 4 horas y 4 horas. No estamos más que ante un ejemplo. Es decir, acá, en este caso que estamos viendo, por cada hora, por cada minuto, por cada partícula de trabajo necesario, hay otra de trabajo excedente. Y en esta relación entre trabajo excedente y trabajo necesario, encontramos otra categoría importante que es la de la cuota de plusvalía o tasa de plusvalía o relación de plusvalía o relación de explotación. Que sería la relación que existe entre el trabajo excedente y trabajo necesario. Es decir, cuánto trabajo para el patrón en relación a cuánto trabajo para mí. En este caso, sería igual a 1. ¿No es cierto? Es decir, por cada hora trabajada en exceso, 1 hora de trabajo necesario. Ahora bien, podría ocurrir que las horas de trabajo necesario fueran solo 2 y las de trabajo excedente 6. En ese caso, el trabajo excedente es 3 veces el trabajo necesario. Esta relación mide lo que llamaríamos el grado de explotación. Y la importancia de esta relación es que si decimos que en torno de la jornada laboral hay una suerte de pulseada o de puja respecto de cómo se reparte el trabajo necesario y el trabajo excedente, bien podemos decir que el objetivo del capitalista en el proceso de trabajo es aumentar este grado de explotación. Es decir, ver de qué manera la relación entre el trabajo excedente y el trabajo necesario sea la mayor posible. Es decir, ¿cómo hago para aumentar esta cuota de plusvalía o este grado de explotación? Bueno, esta pregunta de cómo hago tiene algunos problemas importantes, algunos límites importantes. Uno podría decir, bueno, muy bien, en vez de pagarle 4 horas, que le pague 1. Y se lleva 7. Ahora, con 1 hora, ¿repone el valor de su fuerza de trabajo? No lo puede reponer. Entonces, ahí sí está violando las leyes de la circulación mercantil. Está pagando la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Volviendo al caso inicial, y uno se pone a pensar de qué manera puede aumentar este grado de explotación, bueno, probablemente lo primero que nos aparece es pensar que el trabajo excedente simplemente se prolonga en el tiempo. Y la jornada laboral, en vez de durar 8 horas, dure 12, y de las 12 horas, 8 horas, ¿no es cierto?, sean
destinadas a la plusvalía, al trabajo excedente. En ese caso, ¿cuál sería la relación de explotación, la tasa de plusvalía? Si fueran 8 horas de trabajo excedente y 4 de trabajo necesario. 2. Bueno, acá aparece, ¿no es cierto?, la prolongación de la jornada laboral, y alguien bien puede decir lo siguiente: bueno, pero esto implica un mayor esfuerzo, un mayor desgaste físico, mental. Es decir, acá el grado de explotación aumenta a costa de un aumento absoluto en el nivel de explotación del trabajador. Por eso, a este recurso, Marx lo denominó plusvalía absoluta. Es decir, aumentar el grado de explotación sobre la base de un incremento absoluto, directo, en el nivel de utilización de las energías físicas y mentales del trabajador. Bueno, esto es muy claro, pero también es claro que la extensión de la jornada laboral, por razones fisiológicas y hasta temporales, tiene un límite. Esto no podría ser extendido hasta 24 horas porque violaría ya directamente la posibilidad de una reposición de las horas de sueño, de las condiciones más elementales para poder volver inclusive a explotar esa fuerza de trabajo en la jornada ulterior. No podría ser de 24 horas, tal vez podría ser, pensando en un extremo, 16 horas de jornada laboral para dejar 8 horas. Bueno, aun si fueran 16 horas, constituiría un límite. No podría, ¿no es cierto?, extenderse más allá de ese nivel. Es decir, que efectivamente la extensión de la jornada laboral reconoce este tipo de límite físico. La plusvalía absoluta, la llamada plusvalía absoluta, se puede producir también a través de otro mecanismo, que no implica necesariamente la extensión de la jornada laboral. ¿Y cuál es ese mecanismo? La intensificación de la jornada laboral. Vamos a suponer lo siguiente: yo trabajo, es decir, la jornada laboral no se extiende, sigue siendo de 8 horas. Pero el patrón me duplica el ritmo de trabajo. Y establece, me dice, bueno, vos estás sacando 3 piezas por minuto, vas a sacar 6 piezas por minuto. Sin que se incorpore ninguna mejora técnica, simplemente trata de que yo trabaje a una velocidad mayor, que no tenga tiempos muertos, que no vaya al baño, todo lo que pueda hacer desde el punto de vista de lograr una jornada laboral más intensa. Ahora, ocurre lo siguiente: ¿por qué es plusvalía absoluta? ¿Por qué plusvalía absoluta? Porque terminan las 8 horas, salís del trabajo y decís, me siento como si hubiera trabajado 12. En los papeles trabajé 8, pero yo me siento agotado como si hubiera trabajado 12. Ahora que se impuso este nuevo ritmo de trabajo, la jornada se me hace mucho más difícil de llevar. Entonces, trabajé 8, pero en términos de un desgaste físico y mental,
es como si hubiera trabajado 12. Por eso, también la intensificación de la jornada laboral está dentro de lo que Marx llamó plusvalía absoluta, es decir, el aumento del grado de explotación por el mero desgaste de energías físicas y mentales del trabajador. Naturalmente que las dos variantes de la plusvalía absoluta se pueden combinar, y de hecho esto ocurre, es decir, se puede prolongar la jornada laboral y al mismo tiempo intensificar. Pero es importante diferenciar una de otra porque tienen el mismo significado, el mismo hilo conductor, es decir, el desgaste mayor directo de las energías del trabajador, pero se despliegan por distintas vías. Y particularmente la intensificación del trabajo tiene que ser caracterizada y desenmascarada porque muchas veces se desenvuelve en un marco formal de jornada de 8 horas o incluso a veces en jornadas todavía más reducidas. Dice, no, acá nosotros hacemos trabajar a la gente 7 horas o 6 horas, pero no se dice cuáles son las condiciones y los ritmos de trabajo de esas 6 horas. Los capitalistas hablan muchas veces de la porosidad de la jornada laboral. Porosidad de poros, porosidad. Entonces dicen, acá hay una jornada laboral muy porosa, con muchos poros, es decir, con muchos agujeros, con muchos tiempos muertos. Entonces hay que hacerla menos porosa, que significa más vigilancia, más supervisión, más ritmo. Bueno, todo eso es plusvalía absoluta. Alargamiento de la jornada laboral o intensificación de la jornada laboral. Ahora bien, ahora vamos, no te apures. No, esto es es decir, esto es plusvalía absoluta que puede darse o por el alargamiento de la jornada laboral o por la intensificación de la jornada laboral. Ahora, ocurre lo siguiente. Hasta ahora pensábamos en aumentar el grado de explotación extendiendo la frontera del trabajo excedente. Ahora, ¿qué pasa, como mencionamos antes al pasar, si el trabajo necesario es de 2 horas y el trabajo excedente de 6? Bueno, acá tenemos un aumento del grado de explotación de 3-1 sin que se haya prolongado la jornada laboral. Ahora, ustedes me dirán, si el trabajo necesario cayó de 4 horas a 2 horas porque al trabajador le bajaron el sueldo a la mitad, entonces es inviable, no se puede sostener. Cuando uno dice no se puede sostener, es porque no puede reponer los medios de vida necesarios para la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, no le alcanza para comer, no le alcanza para pagar la luz, no le alcanza para vestirse. Y por lo tanto, la fuerza de trabajo
decir, la gallina de los huevos de oro del capital, no tiene condiciones para poder reproducirse. Esto no puede ser una salida. Hoy se discute mucho el tema de los tarifazos. El problema de los tarifazos es una crisis parecida a esta situación que estamos mencionando acá. Vamos a hacer una pequeña digresión. Si la gente no puede pagar la luz y el gas y le empiezan a cortar la luz y el gas y todo lo demás, el régimen social muestra su inviabilidad, no se puede sostener. No va a funcionar la sociedad capitalista con gente calentándose a leña o iluminándose con velas. Es decir, refleja una inviabilidad. Pero cuando decimos que el valor de la fuerza de trabajo se puede reducir a 2 horas, en realidad estamos apuntando a otra situación, que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros antes decíamos que la fuerza de trabajo valía, ¿no es cierto?, o se reproducía con medios de vida equivalentes a 4 horas de trabajo socialmente necesario. ¿Qué significa eso? Que había, por ejemplo, 1 hora de trabajo socialmente necesario dedicada o que representaban, por ejemplo, los alimentos consumidos. Una hora de tiempo de trabajo socialmente necesario de vivienda, la parte proporcional del alquiler. 1 hora destinada a la vestimenta y otra relacionada con la educación y la salud de la familia. Ahora, ocurre lo siguiente. La competencia entre capitalistas se caracteriza por buscar aumentar el rendimiento del trabajo. Es decir, el capitalista que logra aventajar a otro es el que logra llevar al mercado una mercancía que en algún momento cuesta menos tiempo de trabajo socialmente necesario que el que trae otra. Allá en que hace camisas con un costo de 1 hora de trabajo socialmente necesario, si otro capitalista introduce una mejora técnica y logra que la camisa de él se haga en 45 minutos, entonces va a aventajar a los otros capitalistas y va a poder vender a un valor inferior y le va a conquistar mercado a los otros capitalistas. Eso ocurre como consecuencia de la competencia capitalista y conduce a que todas las mercancías que constituyen el valor de la fuerza de trabajo tiendan a contener una menor cantidad de trabajo socialmente necesario. Por ejemplo, acá estamos hablando de que los alimentos demandan 1 hora de trabajo. En esos alimentos hay, por ejemplo, cereales, trigo, maíz. Bueno, supongamos que los capitalistas agrarios que producen ese trigo, ese maíz, introducen semillas transgénicas, modificadas. No nos metamos ahora, ¿no es cierto?, en los problemas ambientales, ecológicos, ¿no es cierto? Lo cierto es que esas semillas modificadas conducen a una mayor productividad, es decir, logran un mayor rendimiento por hectárea sembrada y cosechada. Por lo tanto, el tiempo de trabajo necesario para producir esos alimentos cae. Por ejemplo, a media hora. Los mismos alimentos que antes demandaban 1 hora de trabajo socialmente necesario,
ahora cuestan media hora. El hombre alquila o paga la cuota de una vivienda. Pero resulta que el costo de construcción también cae como resultado de estas mismas leyes. Ahora se hacen viviendas con sistema de construcción en seco. Acá hay arquitectos que a lo mejor lo cuestionan, pero lo cierto es que con eso se logra bajar el costo de la construcción. Y entonces lo que demandaba una hora de alquiler o del pago de la cuota de una vivienda, ahora demanda media hora de trabajo. Y así sucesivamente podemos llegar a la situación de que las mismas mercancías que constituían el valor de la fuerza de trabajo del obrero, que demandaban 4 horas de trabajo, ahora se reponen en 2 horas de trabajo. Y son las mismas, ni mejores ni peores. Solo que se incrementó la productividad del trabajo y por lo tanto el tiempo de trabajo necesario para ellas se reduce. Esto es una ley que casi empíricamente la podemos comprobar todo el tiempo. ¿Cuánto costaba una computadora a comienzos de los años 90, una computadora personal o algo que se le... ¿Y cuánto cuesta hoy? Ha bajado su precio. La razón de fondo por la cual ha bajado su precio es que el tiempo de trabajo necesario para producirla es muy inferior, porque aumentó la productividad en la rama productora, por ejemplo, de equipos de computación. Entonces, en esta situación, este trabajador recibe de su jornada laboral solo el equivalente de 2 horas del trabajo que ha producido, y esas 2 horas, sin embargo, se pueden intercambiar por las mismas mercancías que antes exigían 4 horas de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Al abaratarse las mercancías que consume el obrero, se abarató el mismo obrero. O sea, el obrero es más barato porque son más baratas las mercancías que él consume. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo más barato si todo es más caro y aumentan los precios y todo lo demás? Dejemos de lado ahora el fenómeno monetario. Si uno pudiera ciertas cuestiones relacionarlas en el tiempo, se daría cuenta efectivamente que hay muchas cosas que más allá que en términos de pesos corrientes nos resultan muy caras y a veces inaccesibles, miradas en el tiempo han caído de valor. Y esa caída de valor tiene que ver con que la competencia entre los diferentes capitalistas es una competencia por aumentar el rendimiento del trabajo, es decir, hacer más productivo al trabajo vivo, al obrero, y eso reduce el valor de las mercancías que consume el obrero. Y al reducir el valor de las mercancías que consume el obrero, reduce en términos relativos el valor de la fuerza de trabajo, sin que eso implique que el obrero está ganando menos de lo que ganaba antes, porque en términos de su capacidad de compra, compra las mismas cosas. Entonces, acá, ¿aumentó el grado de explotación? Sí, pero aumentó en términos físicos, mentales, el desgaste del trabajador, no necesariamente. No necesariamente. Puede estar rigiendo las mismas condiciones laborales que antes, pero ahora las cosas que tiene que comprar demandan menos horas de trabajo de su jornada. Entonces, aumentó el grado de explotación en términos relativos,
no absolutos. Antes era en términos absolutos, trabaja más horas. Ahora trabaja la misma cantidad de horas, tampoco necesariamente ha modificado sus condiciones de trabajo, su ritmo de trabajo, su intensidad, pero sin embargo es más explotado. Es más explotado. Y es más explotado en términos relativos. Por eso, a esta variante de aumento del grado de explotación le llamamos plusvalía relativa. El concepto de plusvalía relativa también sirve para que entendamos que en términos marxistas, el grado de explotación de la fuerza de trabajo no es un concepto moral, no es un concepto que se refiere simplemente al esfuerzo físico mental del trabajador, sino que refiere a la relación entre la parte de la riqueza social que detenta la clase obrera para su propio sustento y la parte que tiene que ceder al capitalista. Esto lleva a la paradoja de que podría ocurrir, habría que hacer las cuentas, que un obrero en Alemania sea relativamente más explotado que un obrero de un país atrasado, de América Latina. Y dice, no, pero ¿cómo puede ser? Si el alemán trabaja menos horas y tiene un auto. Sí, en términos absolutos es más explotado el obrero de un país del continente americano o de Latinoamérica que no tiene leyes laborales, no tiene conquistas, trabaja una jornada laboral prolongada, pero la relación entre lo que retiene para sí y lo que cede al capitalista es mayor en un país donde el rendimiento del trabajo se ha desplegado más intensamente. En realidad, lo que suele ocurrir, lo que ocurre, digamos, en realidad es que si, por ejemplo, los medios de vida del trabajador, por la mayor tecnología, la mayor productividad del trabajo, caen a la mitad, el valor de cambio de la fuerza de trabajo no necesariamente cae a la mitad, sino que podría caer a un poco menos de la mitad. Por ejemplo, 2 horas y media de trabajo socialmente necesario. Ahora, si la productividad se duplicó, pero el tiempo de trabajo necesario no fue necesariamente a la mitad, ¿qué significado social tiene esto? Exactamente, que la clase obrera, a través de su acción colectiva, logró quedarse con una parte del resultado del progreso técnico. Algo que ha ocurrido, por supuesto, en la historia de la clase obrera, y que la clase obrera lo percibe como clase social. Dice, che, escuchame, los autos ahora valen la mitad, esto vale tanto, ¿verdad? ¿Nosotros qué tenemos de esto? Queremos un aumento de salario. Sí, pero no te voy a dar el aumento. Sí, pero entonces viene una lucha de clases y en esa lucha de clases la clase obrera expande la frontera del valor de su fuerza de trabajo, bien que naturalmente la parte de trabajo no retribuido que el capitalista ha logrado acrecentar es mayor. Bueno, ¿estamos en el intervalo? Bueno, hagamos ahora el intervalo, ¿no es cierto?, con este punto, y lo que vamos a ver después del intervalo es una parte tal vez más histórica, pero también conceptual, que son los métodos que se dio la clase capitalista para aumentar la plusvalía relativa por medio de diferentes formas de organización fabril y de
aumento naturalmente del rendimiento del trabajo. Bueno, llegamos entonces a esta cuestión de la obtención de la plusvalía relativa, que efectivamente tiene que ser estudiada y nos tenemos que detenernos en eso, porque si en esta lucha por la apropiación de la jornada laboral decimos que la plusvalía absoluta reconoce límites por la extensión natural de la jornada horaria y luego también por los límites que la clase obrera le impuso con su organización. El gran freno al aumento de la plusvalía absoluta son los convenios colectivos de trabajo, que han buscado siempre poner un tope, en parte a la duración de la jornada laboral, pero principalmente a la intensificación de la jornada laboral. Los convenios colectivos son un arma contra la intensificación indiscriminada de la jornada laboral. Existiendo esos límites, uno puede darse cuenta, en cambio, que la plusvalía relativa, es decir, el aumento del grado de explotación en términos relativos, no reconoce otro límite que el grado de avance de la ciencia y la técnica aplicados al proceso de trabajo en un determinado estadio histórico. No hay otro límite que ese y por lo tanto las posibilidades de aumento del grado de explotación por la plusvalía relativa no solo son amplias, sino que recorren la historia del propio capitalismo industrial. Y por eso mismo, el desarrollo de la plusvalía relativa no es otro que el de la historia del capitalismo y de su organización fabril. Marx en El Capital identifica tres grandes momentos en la historia del desarrollo fabril, que es la historia de cómo los capitalistas introdujeron en la organización del trabajo, por una parte, y en términos de instrumentos y de medios de producción, los elementos necesarios para el aumento incesante de la plusvalía relativa. Vamos a ver ahora esos tres grandes momentos. Lo primero que podemos decir es que antes de esta historia, de estas tres etapas, uno podría referirse a una especie de prehistoria del capitalismo industrial. Prehistoria. ¿Cuál sería? La del trabajo domiciliario. ¿Cómo? Bueno, lo digo así para diferenciar a la etapa del capitalismo que estuvo dominada fundamentalmente por el comercio, su primera etapa, el intercambio de mercancías y algo que vamos a ver ahora, que es capitalismo también, pero que es parte de esta prehistoria. Yo no lo llamaría todavía capitalismo industrial, que es la fase del trabajo domiciliario. En el desarrollo de la circulación mercantil de los primeros mercados, los capitalistas comerciales comenzaron a proveerse de mercancías por encargo. Se las encargaban a artesanos que producían en sus casas. Esa producción, ¿no es cierto?, por encargo era adquirida, luego era llevada al mercado. Y ese trabajo domiciliario también fue recorriendo una pequeña historia. El primer momento de esa historia era el artesano que ya deja de llevar él lo que producía al mercado,
sino que hay un intermediario comercial que se ocupa de llevárselo. En una segunda etapa dice lo siguiente: mira, si yo me voy a ocupar de vender lo tuyo, yo te voy a decir qué es lo que quiero que vos produzcas. Quiero zapatos de tal manera, carteras de tal manera, y finalmente, si yo voy a ordenar lo que vos vas a producir, quiero finalmente proveerte de las materias primas, de los instrumentos de trabajo que son los que van a poder hacer la mercancía que yo quiero que vos hagas. Entonces, lo que era un artesano que trabajaba en su casa termina siendo una suerte de obrero domiciliario, porque cuando ya no tiene acceso al mercado, no tiene instrumentos de trabajo propios, ni materias primas de las cuales se provee directamente, lo que le paga ese intermediario comercial a ese ex artesano es su fuerza de trabajo. Todavía medida en mercancías. Es decir, haceme 10 carteras, el producido de 2 de esas carteras son para vos y las otras 8 son para mí. Entonces nace la primera forma de relación salarial todavía en la esfera del trabajo domiciliario. ¿Qué es lo que ocurrió? En la medida que el trabajo domiciliario se fue diseminando, la clase capitalista comenzó a acariciar la posibilidad de agrupar a todos esos ex artesanos, ahora trabajadores destajistas, trabajadores a destajo por tanto, por pieza producida, agruparlos bajo un mismo techo. Y al agruparlos bajo el mismo techo, hay ventajas que son absolutamente obvias. Ya no había que estar diseminando materias primas por muchísimos domicilios, yendo a buscar la mercancía producida. Todo eso, ¿no es cierto?, se podía concentrar en un mismo lugar. Pero más allá de esos aspectos que uno diría más o menos obvios, hay algo que cambia sustancialmente que tiene que ver con la relación social entre el trabajador y el capitalista. En el trabajo domiciliario, el control del proceso de trabajo por parte del capitalista es después de la producción. Es decir, le dice, mira, estás trabajando mal porque esta cartera está mal hecha. Todavía la época de los gremios. Entonces, esto significa lo siguiente: hay un derroche, hay un dispendio. No existe en el trabajo domiciliario el control capitalista del proceso de trabajo durante el trabajo mismo. Existe indirectamente a través de la mercancía producida. Es el último resabio del artesano como productor independiente. O sea, todavía es juzgado como un productor independiente, aunque ya sea remunerado como un asalariado. Entonces, el capitalista, cuando logra reunirlos a todos bajo un mismo techo, más allá de las ventajas en lo que tiene que ver con el transporte, la distribución, etcétera, logra por primera vez imponer el control sobre el proceso de trabajo mismo. Mirarlos a todos al mismo tiempo, mientras están trabajando, y a partir de ahí lograr algunas cuestiones, ¿no es cierto?, que son sustanciales. Primero, en este control y en esta socialización, aparece el problema de la nivelación
y de la emulación y competencia entre trabajadores. En el trabajo domiciliario, la nivelación también es indirecta. Viene el capitalista que encomienda, le dice, mira, a vos una cartera te demanda 8 horas, tengo otros que la hacen en 6. Bueno, nadie sabe si es verdad, si no es verdad, si es un acicate o no. Ahora están todos juntos. Y por lo tanto, en la socialización del proceso de trabajo, tiende a formarse una media, un promedio del tiempo de trabajo, en principio. Y luego, y a través del control patronal, el esfuerzo para que esa nivelación se produzca hacia el más productivo, ¿no es cierto?, el más diestro, ¿no es cierto? Y por lo tanto se crea esta cuestión de la competencia, ¿no es cierto?, entre trabajadores. Con este enorme avance, sin embargo, en la primera forma fabril, esto que Marx llamó, esto que estamos relatando, Marx lo llamó como la etapa de la cooperación o cooperación simple. Ahora van a ver por qué es simple, es decir, la mera cooperación, el mero hecho de agruparlos a todos bajo un mismo techo, en un mismo lugar y por lo tanto dar lugar por primera vez al control sobre el proceso de trabajo. Ahora, ¿cuál es el límite de esta socialización, de esta cooperación? Estando todos juntos y existiendo esta emulación, sin embargo, esta fábrica del capitalismo fabril inicial no deja de ser la suma de todo un conjunto de ex artesanos que, sin embargo, cada uno de ellos desenvuelve la totalidad del proceso de trabajo tal como lo hacía cuando era un artesano hecho y derecho. Es decir, si es una fábrica de zapatos, han agrupado un conjunto de artesanos zapateros y cada uno de ellos hace un par de zapatos del principio hasta el final como los hacía en su casa. Y preservando, ¿no es cierto?, las características artesanales. Entonces acá aparece, por eso decimos simple, porque es la cooperación elemental. Es decir, son artesanos que se han juntado bajo un mismo techo. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá en la mente del capitalista? El capitalista ve esto y razona del siguiente modo, colocado históricamente, ¿no? Es decir, pensando en la clase capitalista en una mirada histórica. Dice, a ver, yo a este artesano lo volví un obrero. Antes él iba al mercado, vendía sus zapatos, volvía, iba y compraba nuevamente cueros, suelas y hacía nuevos zapatos. Yo me encargué primero de ser yo el que fuera al mercado. Después le dije qué zapatos tenía que producir. Después le fui proveyendo las materias primas y terminé pagándole solamente su fuerza laboral. Lo expropié. Sí, lo expropió. Es decir, ya está expropiado de medios de producción y de la posibilidad de ser él el vehículo entre la mercancía y el mercado. Es un obrero estrictamente en los términos que hemos discutido acá. Pero el capitalista se pone a pensar y dice, no lo expropié del todo. Hay algo que todavía no le pude sacar.
¿Y qué es eso que no le pudo sacar? Lo que no le pudo sacar es la integralidad del proceso de trabajo. Eso que en la historia quedó como el trabajo de oficio. Es decir, la condición del artesano independiente, que en lo que tiene que ver estrictamente con el proceso de trabajo, lograba manejar todos los pasos de un cierto proceso de producción. Entonces empieza lo que algunos autores marxistas llamaron la segunda expropiación de la clase obrera. La primera fue separarla de los medios de producción, separarla del mercado, es decir, transformarla en el obrero libre que solo puede efectivamente vender su fuerza laboral. Y ahora vendría la segunda expropiación, que es sustraerle al trabajador la condición integral en el manejo de un cierto proceso de trabajo. Y para avanzar en esa segunda expropiación viene el salto mortal del desarrollo fabril, que es el pasaje de la cooperación simple a la etapa de la manufactura, o conocida también como división del trabajo. En otras palabras, si están todos juntos haciendo zapatos, ¿por qué cada uno tiene que estar haciendo un par de zapatos en su totalidad? Que uno prepare las suelas, que otro solamente haga los remaches entre la suela y el resto del cuerpo, que otro se ocupe de la finalización de los detalles. Es decir, que esto que antes hacía cada trabajador por separado, en forma integral, ahora esa integralidad se descomponga y se divida entre diferentes grupos de trabajadores. Y cada uno solamente haga una etapa del proceso de producción. Entonces, de ese modo, cada trabajador va a estar llevando adelante una tarea en forma repetida y sistemática. Esa repetición va a permitir ganarle en destreza en esa sola tarea y naturalmente va a facilitar el control patronal en el desarrollo de esa tarea. Es decir, hay alguien que ya no está simplemente haciendo un par de zapatos a su manera, sino que la fábrica se descompone en diversas secciones y diversas tareas con trabajadores especializados en cada una de ellas. Bueno, esta es la fábrica que describió maravillado Adam Smith, ¿no es cierto?, en su investigación sobre la riqueza de las naciones, y no es evidentemente una casualidad que su libro empiece describiendo la fábrica de la división manufacturera del trabajo, porque finalmente él lo que busca señalar es que en este descubrimiento se funda, ¿no es cierto?, y está la base para un salto enorme en el rendimiento del trabajo y naturalmente luego en las posibilidades de intercambio y de comercio que ese rendimiento del trabajo permite. Entonces nace la fábrica, ¿no es cierto?, de la división del trabajo. Por supuesto que esta visión idílica del obrero especializado, que ahora logra, ¿no es cierto?, una mayor productividad, debe leerse del lado de la clase obrera. ¿Y cómo se lee del lado de la clase obrera? Del lado de la clase obrera se lee en términos de que el trabajador ha perdido
el dominio sobre todos los pasos de un cierto proceso de producción y ahora solo domina uno y ha sido adiestrado en uno. Por lo tanto, hay una descalificación. Nace lo que Marx llamaba el obrero parcial o el obrero parcelado, el obrero unilateralizado. Su conocimiento ha sido seccionado y partido en diferentes tareas y, por lo tanto, la jornada laboral pasa a ser, ¿no es cierto?, la mera repetición de una cierta tarea. Observen lo siguiente, cuando aquel artesano, todavía en el trabajo domiciliario, pierde el contacto con el mercado, bueno, el producto de su trabajo ya no le pertenece. Ahora el producto de su trabajo ya no le pertenece ni siquiera en términos conceptuales o creativos. Él remacha una suela y a lo mejor cuando se va de la fábrica pasa por la vidriera de una zapatería y ve un par de zapatos. Y dice, bueno, tal vez este par de zapatos salga de la fábrica donde yo trabajo, pero el zapato como producto del trabajo humano en su integralidad ya no me pertenece ni siquiera conceptualmente. Entonces, esto, indudablemente, tiene que ver con esto que señalábamos, esta segunda expropiación. Es decir, el trabajador no posee la integralidad del resultado de su trabajo, sino que solo domina una parte y se produce, ¿no es cierto?, esta situación del trabajador parcelado. La división manufacturera del trabajo, históricamente, tuvo, digamos, su auge durante todo lo que fue el siglo XVIII, condujo a un enorme abaratamiento de la clase obrera, condujo a una fuerte caída de los salarios. Y acá tiene que ver la cuestión que estudiamos del valor de la fuerza de trabajo. Un componente del valor de la fuerza de trabajo es su calificación. Es decir, el obrero que todavía heredaba el oficio era un obrero más calificado y por lo tanto con más horas de trabajo invertidas en su formación. La formación del obrero parcial, al cual se le enseña una única tarea, implica menos tiempo de trabajo social medio en su formación. Y por lo tanto, esto condujo, ¿no es cierto?, a una caída del salario. Uno dice, bueno, pero ¿cómo? Iban y le decían, no, ya no te reconozco el salario. No, el mecanismo de mercado a través del cual se produjo esta caída del salario es que cuando el obrero todavía dominaba la integralidad del proceso de trabajo, escaseaba en su oferta. No había muchos obreros en condiciones de llevar adelante las tareas de una fábrica calificada. Ahora era muy fácil formar y adiestrar en muy poco tiempo los obreros que entraban a la fábrica, ¿no es cierto?, de la división manufacturera del trabajo. Yo mencioné a Adam Smith, el ídolo de este personaje al cual me referí hace un rato. No. Y efectivamente Adam Smith comienza su principal libro desarrollando, ¿no es cierto?, la cuestión, ¿no es cierto?, de la fábrica de la manufactura. Pero en sus conclusiones, y esto tiene que ver también con su visión filosófica, él dice lo siguiente: la división del trabajo multiplica las posibilidades del intercambio y del comercio
Y comercio y división del trabajo en la época, ¿no es cierto?, que él juzga, constituyen la culminación, la cúspide de una larga tendencia de la naturaleza humana. La tendencia a intercambiar y a dividir tareas entre el conjunto de los miembros de una sociedad. Y Marx refuta muy agudamente este punto de vista y dice lo siguiente: una cosa es la división social del trabajo, la división del trabajo en la sociedad, y otra cosa es la división del trabajo en la manufactura. Porque la división del trabajo en las antiguas comunidades, en las sociedades de las primeras formas comunales, bueno, constituía una asignación de tareas entre miembros de la comunidad, algunos la casa, otros el cuidado de la aldea, otros la limpieza, una división de tareas donde cada uno de los miembros de esa comunidad desarrollaba una tarea en términos integrales. Es decir, es una división del trabajo fundada en el respeto a la integralidad humana. La división del trabajo en la manufactura consiste en la fractura de esa integridad. Marx señala, la división social del trabajo divide a la sociedad en diferentes tareas humanas. La división manufacturera del trabajo divide al hombre en tareas descalificadas y parciales. Entonces señalan los que idolatran la división del trabajo, bueno, la idolatran desde el punto de vista burgués, pero buscan mistificar o ignorar el elemento de disociación y de fractura de la condición humana que implica el trabajo separado, repetitivo, degradado. Bueno, esta es una conclusión muy importante. Pero en definitiva, la etapa de la manufactura fue una transición. Porque esta fábrica de la división manufacturera, el término manufactura nos dice mucho porque efectivamente esta fábrica es como una suerte de gran obrero colectivo, ¿no? Es decir, obreros individuales fragmentados que solo reconstruyen una integralidad en la fábrica considerada como un todo. Esa fábrica lleva adelante un conjunto de tareas en términos manuales, con instrumentos de trabajo, ¿no es cierto?, que cada obrero, ¿no es cierto?, maneja por separado. Pero en su conjunto, integra, ¿no es cierto?, un gran colectivo articulado que va a colocar casi objetivamente la cuestión de que ese colectivo termine siendo movilizado y activado por una fuerza motora externa al hombre. La manufactura, la fábrica de la manufactura es como una suerte de gigantesca máquina humana. Pero en esa articulación despierta el interés de introducir la máquina verdadera a su interior. Y efectivamente vamos a tener entonces el salto
a esta tercera etapa, que es la etapa del maquinismo y la gran industria. Y esta fábrica, ¿no es cierto?, de la etapa de la gran industria, por supuesto, preserva, incorpora todas las conquistas de la división del trabajo, pero incorporando la máquina. ¿Y qué es la máquina? La máquina esencialmente constituye la introducción en el proceso de trabajo de una fuerza motriz exterior al hombre. Y al haber una fuerza motriz exterior, esa fuerza motriz está en condiciones de superar los límites de la propia fuerza humana de trabajo en el manejo de los instrumentos de trabajo. Es decir, que hay una fuerza motriz articulada con varios instrumentos de trabajo al mismo tiempo. Y eso es lo que se conoció históricamente como la máquina herramienta. Es decir, algo que contiene un motor, contiene una fuerza motriz, y luego herramientas que ya no dependen de una mano, sino, ¿no es cierto?, de una acción movilizadora exterior. Por supuesto que el disparador del maquinismo fue el desarrollo de la máquina de vapor. Pero con la máquina de vapor existe un mito, existen varios mitos con la máquina de vapor. Uno de ellos es presentar las cosas del siguiente modo. Bueno, la fábrica era de determinada manera, a alguien se le ocurrió en su casa que el vapor podía actuar como fuerza motriz y a partir de ese día todos fuimos felices. No fue así bajo varios puntos de vista. Primero que la fuerza motriz del vapor ya la conocían los griegos y la utilizaban como elemento de ornamentación para sus fiestas. Para que esa cualidad motriz pudiera ser aplicada en la industria, primero tenía que existir la industria, tenía que existir el agrupamiento de la clase obrera en un gran conjunto articulado y principalmente el hambre de plusvalía por parte de la clase capitalista. Bajo esas condiciones históricas y sociales, la tecnología de vapor se metió, ¿no es cierto?, se metió en la industria. Como resultado de esto también hay un segundo mito que tiene que ser desafiado. La máquina de vapor la inventaron en la propia fábrica, no la inventó alguien desde afuera, ni siquiera el mismísimo Watt, James Watt, es decir, la persona que está reconocida como inventor de la máquina de vapor. Hubo todo un proceso de prueba, de ensayos en diferentes fábricas y luego hubo alguien que se encargó de armar los planos, digamos, de darle una proyección más conceptual a algo que nació como un fenómeno práctico al interior de la propia fábrica y como una necesidad de vencer los límites que la fuerza motriz humana imponía, ¿no es cierto?, al rendimiento del trabajo. Entonces así nacen los grandes telares mecánicos, así nace la industria en los términos que se conoció después de la llamada Revolución Industrial. Esta gran etapa, ¿no es cierto?, del maquinismo y de la gran industria. Por supuesto que también acá
tenemos una historia contada por el capitalismo y una historia contada por la clase obrera. La historia contada por el capitalismo, ¿no es cierto?, es la del progreso indefinido, el aumento de la productividad del trabajo, pero la historia contada por la clase obrera es la que efectivamente está señalada en el Capital y que desarrolla todas las consecuencias que tuvo el maquinismo sobre la clase obrera. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Bueno, la primera es una mayor descalificación del trabajo. El maquinismo lleva hasta el final esta simplificación y unilateralización de tareas que ya había surgido en la etapa anterior, en la etapa de la división del trabajo. El trabajador está condicionado hasta sus menores movimientos por una fuerza exterior que es la que en definitiva, ¿no es cierto?, marca las condiciones en la cual, ¿no es cierto?, el obrero tiene que desenvolver su tarea. El problema del ritmo de trabajo deja de ser una cuestión que dependa estrictamente de un control patronal, sino que viene impuesto objetivamente por el ritmo de la propia máquina, que determina, por lo tanto, las condiciones en las cuales el obrero se tiene que desenvolver. La relación entre el instrumento de trabajo y el hombre se invierte. El instrumento de trabajo en las fases anteriores era un auxiliar del trabajo humano, ahora el trabajo humano aparece como apéndice de la máquina. Es un complemento, es un auxiliar de la máquina coordinada y articulada con diversos instrumentos de trabajo. Una segunda cuestión importante fue el aumento de la jornada laboral. Esto de pronto puede sorprender, porque alguien dice, ¿pero cómo? ¿Se incorporó tecnología y el obrero trabajó más horas, no menos horas? Sí, efectivamente fue así. Y cuando leemos, ¿no es cierto?, en la historia del desarrollo industrial, de esas jornadas laborales agobiantes de 12 horas, 14 horas, 16 horas, bueno, todas se refieren a esta etapa del maquinismo. ¿Y por qué? En la etapa de la manufactura, la jornada laboral estaba todavía regulada naturalmente por la resistencia física del obrero. Es decir, la jornada laboral tenía que terminar de alguna manera cuando terminaba la condición física del obrero. En la medida que el funcionamiento de la fábrica se independiza de la fuerza física del obrero y depende de la cadencia de la máquina, ese límite se supera. Esto en primer lugar. Pero luego, al capitalista se le presenta un problema. Las máquinas son muy costosas. Implican, ¿no es cierto?, una inversión importante que tiene que ser transferida al valor de las mercancías en la menor cantidad de tiempo posible. No es lo mismo hacer trabajar a una máquina 8 horas que hacerla trabajar 12 o 24 horas. Si la máquina no se cansa y puede trabajar 24 horas seguidas, transfiere su valor a las mercancías que produce en menor tiempo. Entonces, todo esto
refuerza la presión patronal para extender la jornada laboral a 12 horas, 14 horas, ¿no es cierto? Y esta etapa de introducción de la gran industria va a estar caracterizada, por lo tanto, por una prolongación de la jornada de trabajo. Esta prolongación de la jornada de trabajo es una lección muy importante porque es la primera señal en Marx de lo que podríamos llamar la destrucción del fetiche de la tecnología, que hasta hoy domina el pensamiento burgués vulgar. Es decir, la tecnología es una bendición que se derrama sobre la humanidad con independencia de las clases sociales que la componen. En realidad, este aumento de la jornada laboral bajo el maquinismo muestra que el lugar o la función de la tecnología está mediatizado por las relaciones sociales capitalistas. Y bajo el capitalismo, el progreso tecnológico refuerza el grado de explotación de la mayoría de la humanidad. Y se verificó, ¿no es cierto?, en esta primera circunstancia, cuando la introducción del maquinismo aumentó la jornada laboral. Bueno, indudablemente, ya lo mencionamos de alguna manera en el primer punto, pero Marx se detiene particularmente en lo que llama el embrutecimiento de la condición de vida y laboral de la clase obrera, obligada a llevar adelante jornadas laborales extenuantes y en tareas mecánicas, rutinarias, repetitivas, donde la ejecución de una cierta tarea, de un cierto proceso de trabajo, está completamente separada de la concepción. El obrero como apéndice de la máquina, el obrero repitiendo una tarea a la cual difícilmente pueda incorporar un elemento de características conceptuales o creativas. Bueno, una cuarta cuestión tiene que ver con la incorporación masiva del trabajo infantil y femenino a la fábrica. El armado de tareas rutinarias y sencillas, por un lado, y al mismo tiempo el alivianamiento de un conjunto de funciones y de trabajos donde los aspectos que demandaban un mayor esfuerzo físico aparecen objetivados en la máquina, permiten una integración generalizada a la fábrica del trabajo infantil y del trabajo femenino. Hay textos de historiadores industriales que exaltan, por ejemplo, las virtudes que tiene la mano de un niño para filtrarse los entresijos de un telar. Algo que no puede hacer, ¿no es cierto?, con la misma condición un obrero adulto. Entonces, efectivamente, se incorpora masivamente, ¿no es cierto?, la mujer y el niño a la fábrica, y esto también tiene condiciones o consecuencias muy profundas. Por un lado, conduce a una caída en el valor de la fuerza de trabajo, una caída de los salarios, porque si el salario repone
el valor de la fuerza de trabajo de toda la familia obrera, ahora ese valor se puede reponer entre varios miembros de esa familia. Es decir, una canasta familiar puede ser repuesta por el obrero adulto, su compañera, sus hijos, y un valor de la fuerza de trabajo se reparte entre todos ellos. Nuevamente, alguien puede preguntarse, pero ¿cómo se hace eso? Es decir, va el obrero adulto al día siguiente que su esposa se empleó en la fábrica, le dice, no, mira, ahora te bajo a la mitad el sueldo. No, no es así. Esto se produce a través de un mecanismo mercantil. Si la mujer y el niño pasan a integrar la oferta laboral en un distrito industrial donde había 50.000 obreros en condiciones de ser explotados, ahora pasan a haber 150.000, porque son 50.000 más los niños y las mujeres. Al haber 150.000 ofreciéndose donde antes se ofrecían 50.000, los salarios tienen que bajar. Y entonces, efectivamente, ¿no es cierto?, vamos a tener una situación, ¿no es cierto?, de caída del salario y las consecuencias, ¿no es cierto?, relacionadas con la degradación de la vida social y familiar. Naturalmente que de esta integración de la mujer al mercado de trabajo surge la cuestión de su doble opresión, porque la mujer pasa a formar parte del mundo fabril sin poder desprenderse de las tareas relacionadas con el trabajo doméstico, ¿no es cierto? Y construyen esta cuestión de la doble opresión. Un historiador industrial llamado Harry Braverman, que escribió un gran libro sobre todos estos temas, relata lo que era la vida en los distritos industriales de la etapa de la manufactura a lo que era después en el periodo del maquinismo. Este historiador señala que antes de la introducción de la máquina, los distritos industriales se caracterizaban por una vida cultural e incluso científica muy intensa, porque el obrero industrial, a pesar de que ya regía la división del trabajo, estaba muy interesado en el conocimiento y en la formación respecto de los procesos industriales. Y relata episodios que uno se sorprende cuando los lee, por ejemplo, el dictado de conferencias relacionadas con procesos industriales, con los avances en la química o en la física, que agrupaban a centenares de trabajadores un día sábado. Entonces dice, ese mismo lugar, después de la introducción del maquinismo, era tierra arrasada. Familias absolutamente destruidas por el exceso de trabajo, por el alcohol, la existencia de bolsones de desempleados que eran arrojados a la falta de trabajo como el resultado del cierre de una fábrica sin que pudieran asimilar otros conocimientos. Y, bueno, se encargó de relatar, ¿no es cierto?, la enorme sordidez del mundo industrial de la clase obrera bajo las condiciones del maquinismo. Bueno, estos son los mecanismos, los medios que se dio el capital para el aumento de la plusvalía por medios relativos. Y es en definitiva la historia de la organización fabril, al menos hasta donde Marx tuvo oportunidad de conocerla. Bueno, paramos hoy con esto. Por supuesto, abierto a preguntas. Acá se preguntaba lo siguiente. Bueno, Marx analiza esta historia de la organización fabril hasta el punto en el cual
¿no es cierto? El propio Marx conoció al capitalismo industrial, ¿no es cierto? Hasta aproximadamente las primeras 6 o 7 décadas del siglo XIX. Las cosas que ocurrieron después fueron básicamente un reforzamiento de estas tendencias bajo diferentes modalidades. Vamos a mencionar 3 cuestiones, ¿no es cierto?, del modo más breve posible. La gran industria de, digamos, las últimas 2 décadas del siglo XIX tenían presente indudablemente la máquina de herramienta, pero todavía convivían con numerosos procesos manuales. Por ejemplo, existían acerías que necesitaban el consumo de hulla, de mineral de hierro, de carbón, cargado a pala. Entonces, los capitalistas necesitaban combinar la máquina con métodos muy rígidos de control del proceso de trabajo manual. Bueno, el que tomó en sus manos esa tarea de control patronal de los bolsones de trabajo manual fue el célebre Taylor, con sus estudios sobre control de métodos y tiempos. Taylor en realidad era un capataz. Después se escribió y teorizó sobre lo que hizo, pero sus primeros trabajos los hizo justamente en una fábrica donde tenía que controlar la carga de mineral de hierro en una acería. Entonces vio que era un bodrio, uno se sentaba, cuando se cansaba, tiraba la pala por un costado y el otro por el otro, y decía, ¿cómo va a convivir una acería con este despelote? Agarró a uno de los trabajadores y le dijo, mirá, a partir de mañana podés ganar el doble de lo que ganás, pero vas a hacer exactamente lo que yo diga. Vas a meter la pala en el lugar donde yo te digo que lo hagas, te vas a mover del modo que yo te digo que lo hagas, vas a ir al baño cuando yo te permita ir y vas a dejar tu puesto de trabajo en el momento que yo lo indique. Bueno, al otro día lo apalearon a este trabajador, sus compañeros. Luego él llamó a 2, llamó a 3 y finalmente impuso un método despótico de control del proceso de trabajo, que fue lo que en el tiempo se conoció como la gerencia científica. Gerencia científica, ¿no es cierto? La ciencia del trabajo, que no es otra cosa que agarrar los bolsones de trabajo manual que hay en una fábrica y someterlos a un control y una disciplina férrea que llegó inclusive a lo que se conoce como la ergonometría, es decir, controlar la postura física del trabajador y regimentarla también. Bueno, hubo otro momento importante en la historia que fue cuando en cierto tipo de fábricas, en las fábricas montadoras, por ejemplo en la industria automotriz, donde los obreros corrían de un lugar a otro llevando partes y piezas y ajustando, se creó la cinta de montaje. Y un connotado fascista norteamericano, Henry Ford, fue el que introdujo en la industria automotriz, ¿no es cierto?, este sistema. Digo fascista porque el hobby de Henry Ford en la década del 30 era escribir libros elogiando a Hitler y presentándolo como el modelo industrial y social que debía aplicar la nación norteamericana. La cinta de montaje formó parte de esa cosmovisión.
En las últimas décadas apareció esto que se conoce como la producción flexible o el trabajo flexible, que tuvo su origen en Japón, básicamente en la segunda posguerra, y que pareciera desmentir, ¿no es cierto?, muchas de las formas, ¿no es cierto?, del trabajo rutinario del maquinismo, ¿no es cierto?, de la gran fábrica. En realidad el trabajo flexible, la polifuncionalidad, tiene, ¿no es cierto?, dos aristas. Algunos dicen, toco el tema porque tiene un flanco polémico, algunos dicen lo siguiente: ahora que existe la polivalencia, la polifuncionalidad, el obrero de la fábrica moderna que hace varias cosas a la vez, se dio marcha atrás en el Capital de Marx, y el obrero ahora vuelve a ser feliz como aquel artesano que hacía el zapato en su integralidad. Bueno, eso es un gran mito, porque ocurre lo siguiente: la polifuncionalidad está basada en el empobrecimiento previo de cada una de las tareas que se hace. Tomemos el caso de la cajera del supermercado. La cajera de los supermercados hace varias tareas al mismo tiempo, sobre todo ahora que el precio de las mercaderías se contabiliza por el código de barras. Pero es una suma de tareas degradadas. La suma de tareas degradadas no reconstruye la integralidad del proceso de trabajo y, muy por el contrario, implica un grado adicional de agobio y de estrés laboral. La otra dimensión de la llamada flexibilidad laboral o de trabajo flexible es que, como resultado de las crisis capitalistas cada vez más frecuentes, los capitalistas no se hacen cargo del pago por la jornada laboral estricta. Y entonces dicen lo siguiente: te pago por un conjunto de horas, cuando tengo trabajo te alargo la jornada y cuando no tengo te licencio sin tener que hacerme responsable de ello. Y finalmente, la última dimensión de la flexibilidad laboral es el despido fácil. Es decir, cambiar las leyes laborales para permitir el trabajo a prueba, las formas, ¿no es cierto?, de mayor precarización laboral, donde el capitalista no asegura la estabilidad laboral, sino que, ¿no es cierto?, repone o despide trabajadores de acuerdo a los vaivenes del ciclo capitalista y de las crisis. Es decir, han sido sucesivos pasos, en realidad, en la degradación del proceso de trabajo. Es importante señalarlo porque algunos defensores del capitalismo se basan en estas formas modernas del llamado trabajo flexible para hablar de una supuesta reconstrucción del trabajo integral y una superación de las lacras del maquinismo o de la división manufacturera del trabajo. Bueno, respecto de tu pregunta, ocurre lo siguiente. Tu pregunta apunta de alguna manera al destino del plusvalor. Y está bien eso, porque el destino del plusvalor muestra que el trabajo excedente, lo vamos a ver un poquito más adelante, te estás adelantando tal vez a lo que vamos a ver en la clase que viene. El trabajo excedente hace a la reproducción de las relaciones sociales capitalistas. ¿En qué sentido? Olvidémonos por un momento de plusvalía, pensemos en un capitalista cualquiera que fundamenta su ganancia. Y uno le pregunta, ¿tu ganancia es necesaria? Y él va a decir, sí, para sostener mis medios de vida y para poder ampliar la escala de mi actividad.
sin ganancia no puedo reponer y comprar máquinas más modernas y duplicar las máquinas que tengo ahora. Y si no logro eso, la competencia me va a liquidar. Es decir, que el trabajo excedente es al mismo tiempo la condición para una reproducción de las relaciones sociales capitalistas. Y ese es el tema que en definitiva vamos a ver en la clase de mañana.